La presentación del pensamiento de Augusto Comte se encaminará en tres ejes teóricos. El primero estará dirigido a la parte donde expone la superioridad mental del espíritu positivo. Aquí encontraremos la definición del positivismo, las características que éste tiene y los propósitos que debe cumplir el pensamiento positivista. Además se presentará la famosa ley de los tres estados de conocimiento del ser humano y la clasificación de las ciencias que realiza Comte a lo largo de su obra. La segunda parte del trabajo se encaminará a resolver y a presentar los elementos característicos de la superioridad social del pensamiento positivista. Aquí encontraremos la fundación de la sociología y los primeros esbozos que Comte va a realizar sobre esta naciente ciencia social, las características de la estática y dinámica social de toda estructura y sociedad, y se presentará a su vez la forma en la que Comte investigaba el mundo social, las primeras características y principios que le va a dar a la naciente ciencia social. Además se presentará la famosa frase orden y progreso, donde se explicará de dónde sale, cuál es su finalidad y qué representa en el pensamiento comtiano. Para finalizar, encontraremos los últimos tratados y el último pensamiento de Comte, dirigido hacia la religión positivista, la religión de la humanidad, donde se esbozará de manera general los elementos teóricos que Comte presentaba en la última etapa de su vida. Empezaremos presentando en este primer eje temático la definición de Comte sobre el pensamiento y el espíritu positivista. Para Comte, el positivismo se va a caracterizar por definir el conocimiento como todo lo que puede ser verificable por la experiencia y por la observación, por lo cual el método científico va a ser la clave para entender todo lo que sucede en nuestro mundo real y social. A su vez, el espíritu positivo va a ser enmarcado en cinco grandes características que Comte explica en su discurso. El primero es que el positivismo va a ser definido como lo útil, útil en referencia a lo que se puede conocer para organizar y tener una vida armoniosa dentro de la sociedad. Luego lo va a enmarcar como lo que puede ser certero. Eso quiere decir el conocimiento positivo y el espíritu positivo va a ser lo que podemos verificar a través de la observación y a través del método científico. El otro elemento que Comte explica es que el espíritu positivo, el conocimiento positivo es en lo real, lo que puede ser constatado y lo que se nos ve en nuestro mundo. Es así como se aleja lo quimérico y lo que no trae a colación dentro de la observación. Es así como hace una crítica a los pensamientos metafísicos, donde se buscan las causas absolutas y que no pueden ser llegadas a constatar. Lo veremos más adelante en la ley de los tres estadios. Las últimas dos características del pensamiento y el espíritu positivo se enmarcan en que el pensamiento positivo debe ser preciso, es decir, debe constatarse y reñirse a través de lo que puede observar y lo que puede presentar, mostrando de manera detallada y precisa los elementos que ve en su día a día. Finalmente termina siendo una distinción de que lo positivo es contrario a lo negativo, siendo la crítica de la filosofía negativa que, según Comte, presentaba elementos que no podían ser constatados y que solo llevaban a luchas y discusiones interminables, ya que no podían ser constatadas a través de los métodos científicos de la época. Además, una de las características más importantes para entender el pensamiento positivista es que Comte decía que todo pensamiento debe ser enclaustrado y debe buscar las leyes generales donde se presenta. Es decir, el pensamiento positivista debe tener como objetivo la búsqueda de las leyes invariables, generales y universales del pensamiento y la actividad humana. Con ello, Comte quiere entender lo que sucede en su mundo para poder predecirlo, comprenderlo y actuar frente a él. Es así como va a presentar su famosa teoría de la ley de los tres estados. Con esta ley, Comte lo que quiere presentar es una ley que da cuenta del proceso por el cual el pensamiento humano se ha desarrollado, se ha perfeccionado y ha concurrido en un cierto progreso para llegar así al pensamiento positivista que Comte enmarca.
La ley de los tres estados presenta en primera instancia el estado teológico. Estado teológico caracterizado por la búsqueda de todos los absolutos y todas las causas iniciales y finales del pensamiento y la actividad humana. Aquí es caracterizado por la presencia de la búsqueda de preguntas como ¿quién creó el mundo? ¿Quién es mi creador? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi fin en el mundo? Y donde su mayor característica es la presencia de atribuirle a estas preguntas y a esta necesidad de encontrar las respuestas a estas preguntas los dioses. En ese estadio se presentan tres subcategorías y etapas que presentan y caracterizan el estadio teológico. En la primera etapa del pensamiento encontramos con el fetichismo. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento y el ser humano le da los valores de respuesta y valores de divinidad a objetos. Es así como los tótems, árboles, animales tienen su cabida como elementos que van a dar cuenta del pensamiento humano y van a ser la respuesta a las preguntas que el ser humano se hace en su primera instancia. Luego, Conte dice que el progreso humano fue desarrollándose hasta pasar del fetichismo y el animismo, como también lo considera, al politeísmo. Con esto, las causas finales y primeras del conocimiento y de la naturaleza del ser humano pasan de ser vistas y reconocidas por el accionar de elementos como pueden ser los animales, los objetos de la naturaleza, a diferentes entidades sobrenaturales y diferentes dioses. Así como podemos ver, por ejemplo, en la mitología egipcia, en la mitología griega, diferentes deidades que dan orden y dan respuesta a las preguntas que el ser humano se hace sobre el fin del ser y de la naturaleza como tal. Pasamos del pensamiento politeísta al pensamiento monoteísta, presente en las religiones judío-cristianas en diferentes deidades, donde las respuestas ahora solo se le hacen a un único Dios, el Dios que puede dar cuenta de las causas finales y las causas primeras de nuestra naturaleza, y donde las preguntas sobre el ser y el qué es el ser son respondidas por la presencia de estos dioses. Comte, segundo estado del pensamiento y del conocimiento humano, lo enuncia como el pensamiento metafísico. Este estadio es presentado como un estado transitorio, no presenta elementos tan rígidos y no presenta diferencias tan grandes porque es un estadio en el que se va a hacer el tránsito del teológico primitivo del pensamiento al positivo final y útil, que es la idea principal del pensamiento kantiano. Es así como Comte en este estado metafísico ve que se reemplazan los entes sobrenaturales que van a dar cuenta de las respuestas que el ser humano necesita saber sobre sus causas a entidades abstractas y ontológicas, como puede ser la naturaleza misma del pensamiento. Así como en este estado presentamos entidades como la naturaleza, el pensamiento y diversas entidades de carácter ontológico que van a dar cuenta y van a seguir en la búsqueda incesante, para Comte inútil, de las causas primeras y finales del pensamiento y las causas absolutas de todo pensamiento humano. Se finaliza a su vez los tres estados del pensamiento humano con el estado positivista o el estado positivo. En este estado, el ser humano va a dejar de interesarse y de buscar las causas finales y primeras de su conocimiento por el simple hecho de observar las leyes y enunciados que se presenta en su vida diaria, por lo cual no se va a preguntar el de dónde vengo, para dónde voy, sino se va a preguntar por saber qué está pasando en este momento, qué va a pasar. Es así como el elemento más importante es pasar de entender y de pasar de comprender el pensamiento desde la imaginación a la observación de los hechos principalmente. El principal elemento que condiciona y da cabida al estado positivo es el reconocimiento del ser humano de la imposibilidad de alcanzar los conceptos absolutos de su naturaleza. Es con ello que intenta ahora buscar las leyes universales que van a gobernar el mundo social y que van a gobernar los fenómenos que él observa en su día a día. Es
así como la explicación de estos hechos no va a recurrir ni de deidades como vivimos en el estado anterior, ni de conceptos abstractos ontológicos como en el estadio metafísico, sino que se va a encontrar en los fenómenos particulares y en las relaciones entre las leyes y los hechos que se observan mediante la observación y el método científico. Es importante también conocer que Comte agrega esta ley de los tres estados también al conocimiento y a la presencia del progreso de la vida misma humana. Es así como Comte piensa y aplica la ley al desarrollo de la vida humana. En el primer momento de nuestra vida, en nuestra niñez, el estadio teológico es el que reina y por el cual nosotros damos cualquier explicación y buscamos las causas primeras y finales de todo espacio epistemológico. En nuestra juventud nos basamos más en lo metafísico. Eliminamos de nosotros el pensamiento teológico, el pensamiento sobre alguna deidad para recurrir hacia elementos del razonamiento y las características abstractas del pensamiento humano para llegar a la adultez y el fin próximo del ser humano, que sería renunciar a todos estos elementos que no son útiles y que son imposibles de alcanzar para quedarnos con lo que sería la posibilidad de aplicar y relacionar los hechos y las leyes del mundo social con lo que observamos, con el fin de entender y poder prever lo que va a suceder para poder llevar una vida armoniosa y donde el progreso sea el primer fin. La clasificación que Comte hace de las ciencias nace de la necesidad de revisar históricamente cómo las ciencias se han constituido, qué saberes promulgan y cómo pueden aportar al estado positivo de la humanidad y el progreso del conocimiento. Es así como Comte hace la clasificación de las ciencias partiendo de las ciencias más generales a las más abstractas y partiendo a su vez de las menos complejas a las que presentan mayor complejidad en sus análisis. Es así como en primera instancia pone la matemática, pasando luego por la astronomía, luego la física, luego la química, luego la biología y en la parte final de su clasificación pone una nueva ciencia social. En primera instancia la conoce como física social para luego constituirla con el nombre de sociología. Es importante conocer que en esta clasificación Comte también hace un recorrido por las ciencias que en primera instancia llegaron a su positividad. Es por eso que la matemática es la ciencia que estudia los números y las relaciones de los hechos numéricos, es la que primero alcanza su positividad y de ahí el recorrido en la historia de tanto los pensadores como en las ciencias. También es importante conocer que cada ciencia se solapa y necesita los conocimientos de su antecesora. Es así como la astronomía, para conocer los elementos y las leyes de los astros y el sistema solar que hasta ahora se estaba conociendo, necesita los cálculos matemáticos. Es así como la física necesita la astronomía, la química necesita la física a su vez, la biología necesita la química y la sociología necesita de todas las ciencias anteriores para conocer el rumbo de la sociedad humana.